Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy estoy súper emocionado porque tenemos un tema que, bueno, digamos que tiene a todo el fandom enloquecido. Y sí, como lo leíste en el título, vamos a hablar de Ander Cell y Kerem Bürsin. Y más específicamente vamos a desentrañar el secreto de amor que Hande aparentemente reveló en una entrevista. Para los que no estén tan familiarizados, Hande y Kerem fueron la pareja estrella de la exitosa serie turca Love is in the Air, conocida en español como Sen Kalkapm o Eres mi alegría. Su química en pantalla era tan palpable que eventualmente la magia se trasladó a la vida real. Hubo rumores, fotos y finalmente confirmación oficial de su relación. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento, no solo en Turquía sino a nivel internacional, especialmente en países como España, Italia, Latinoamérica y muchos más. Así que, como podrán imaginar, su ruptura fue impactante. Un terremoto en el mundo del entretenimiento que dejó a muchos fans con el corazón roto. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con un secreto de amor? Bueno, recientemente Hande dio una entrevista donde, según algunos, dejó caer una bomba. Una bomba que, si es cierta, podría arrojar luz sobre muchos aspectos de su relación, su ruptura, y hasta el futuro. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en este chisme. Vamos a analizar cada detalle, cada frase, y a desmenuzar las posibles interpretaciones de las palabras de Hande. Y antes de que sigamos, chicos, si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito, aprovechen este momento. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido súper interesante sobre telenovelas, actores, chismes y todo lo que nos encanta. Hablamos de las últimas noticias, analizamos series y películas, y por supuesto comentamos sobre la vida de nuestros actores favoritos. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, volviendo al tema principal. La entrevista en cuestión fue bastante reciente. Hande, como bien saben, es una de las actrices más solicitadas y admiradas en Turquía. Actualmente está involucrada en varios proyectos, incluyendo series de televisión, campañas publicitarias y, por supuesto, su faceta como modelo e influencer. En esta entrevista, estaba promocionando uno de sus nuevos proyectos, y por supuesto, la conversación inevitablemente viró hacia su vida personal y, por ende, hacia su relación con Kerem. La prensa, como siempre, no dejó pasar la oportunidad de preguntar sobre un tema que sigue siendo de interés público. Los fans, la prensa, todos quieren saber cómo está Hande, cómo ha superado la ruptura, qué aprendió de esa relación. Y Hande, con su característica elegancia y madurez, abordó las preguntas, pero sin entrar en detalles escandalosos ni revelar información que pudiera dañar a nadie. Lo interesante y lo que ha generado todo este revuelo, es la forma en que Hande abordó el tema. No se anduvo con rodeos, como ya mencioné. Respondió a las preguntas de manera abierta, honesta, pero sin revelar detalles específicos sobre las razones de la ruptura. Fue clara y concisa, pero sin entrar en la polémica. No es una persona que acostumbre a airear su vida privada. Pero lo que llamó la atención fue una frase en particular. Cuando le preguntaron sobre qué había aprendido de su relación con Kerem, ella respondió algo así como: el amor verdadero reside en la aceptación incondicional de la otra persona, con virtudes y defectos. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hasta ahí podría parecer una respuesta bonita, un cliché romántico más. Una frase que podríamos leer en cualquier libro de autoayuda o escuchar en cualquier película romántica. Pero el tono en que lo dijo, la forma en que la miró a los ojos al periodista, y la pausa que hizo antes de continuar, todo eso alimentó la especulación. Era evidente que no estaba recitando una frase aprendida, sino expresando una reflexión personal y profunda. La sinceridad en su mirada, la pausa que hizo antes de responder, sugieren que estaba reflexionando sobre algo mucho más complejo. Muchos fans y analistas de relaciones incluso interpretaron esa frase como una indirecta. Una indirecta sutil, pero significativa, que podría revelar mucho sobre las causas de la separación y sobre las lecciones que Hande extrajo de esa experiencia. La teoría que más fuerza ha tomado es que Hande en realidad estaba insinuando que la ruptura con Kerem se debió precisamente a una falta de aceptación incondicional. Que quizás y solo quizás, ella sintió que Kerem no la aceptaba tal y como era, con sus imperfecciones,
con sus manías, con todo lo que la hacía ser Ande. Una Ande que, como todos, tiene sus virtudes y sus defectos. Ahora ve. ¿Y por qué esto sería un secreto de amor? Pues porque, según esta interpretación, Ande estaría revelando la clave para un amor duradero. Para ella, el amor verdadero no es solo romanticismo y pasión. Va más allá. Implica aceptar a la otra persona en su totalidad, sin tratar de cambiarla, sin juzgarla, sin esperar que sea perfecta. Implica amar a la persona que tenemos enfrente con todo su paquete, con sus luces y sus sombras. En este sentido, la frase de Ande no solo es una reflexión sobre su relación con Kerem, sino una declaración de principios sobre lo que ella considera que es el amor verdadero. Un amor basado en la aceptación, en la empatía y en la comprensión. Un amor que celebra las diferencias y que no intenta moldear a la otra persona a nuestra imagen y semejanza. Es una idea muy profunda, ¿no creen? Especialmente viniendo de alguien que ha vivido una relación tan mediática y tan expuesta. Ande y Kerem fueron el centro de atención de miles de personas. Su relación, cada paso que daban, cada foto, cada gesto, era analizado y comentado por el público. La presión mediática, las expectativas, la exposición constante, todo eso puede afectar a una relación. Podría significar que aunque su historia de amor con Kerem no funcionó, Ande ha aprendido mucho de ella. Ha crecido, ha madurado, y ahora tiene una visión más clara de lo que significa el amor. Ha entendido que el amor no es solo romanticismo, sino también compañerismo, apoyo, respeto y sobre todo, aceptación. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque si analizamos otras declaraciones de Ande podemos encontrar más pistas. Por ejemplo, en otra entrevista hablando sobre sus proyectos futuros, mencionó que le interesaban roles que le permitieran explorar la vulnerabilidad y la autenticidad. Roles que le permitieran mostrarse tal y como es, sin máscaras, sin artificios. ¿Podría ser que Ande esté buscando un amor que le permita ser ella misma, sin máscaras, sin poses? Un amor que le dé la libertad de mostrar su verdadera esencia, sin temor a ser juzgada. Y aquí va otra hipótesis, ¿podría ser que Ande a través de esta entrevista, estuviera enviando un mensaje a Kerem? Un mensaje sutil, pero directo. Un mensaje que dijera, aprendí la lección, y sé lo que necesito para ser feliz. Y tal vez, tú también deberías reflexionar sobre eso. Tal vez Ande con sus palabras, le está recordando a Kerem la importancia de la aceptación y del amor incondicional. No como un reproche sino como una invitación a la reflexión. Por supuesto, todo esto son especulaciones. Nadie puede saber con certeza qué es lo que Ande realmente quiso decir. La mente humana es compleja, y las intenciones de cada persona son privadas. Pero lo que sí es innegable es que sus palabras han resonado en muchos corazones. Han generado debate, han alimentado la imaginación de los fans, y han demostrado que a pesar de las rupturas, las experiencias amorosas siempre nos dejan algo. Nos dejan lecciones, nos hacen crecer, y nos ayudan a comprender mejor lo que realmente buscamos en una relación. Y hablando de experiencias, recordemos que Kerem también ha hecho sus propias declaraciones sobre la relación. Ha hablado sobre el respeto, la admiración y el aprendizaje mutuo. Kerem, conocido por su caballerosidad y su respeto por las mujeres, siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada. Ha evitado las polémicas y ha mantenido una postura de respeto hacia Ande. Ha hablado sobre el crecimiento que experimentó durante la relación, sobre la importancia de aprender del otro y sobre el valor del respeto mutuo. Pero al menos hasta ahora, no ha hecho ningún comentario que contradiga, ni tampoco que apoye, la interpretación que se le ha dado a las palabras de Ande. Esto ha dejado a los fans aún más intrigados. ¿Qué pensará Kerem sobre las palabras de Ande? ¿Está de acuerdo con su visión del amor? ¿O tiene una perspectiva diferente? La falta de declaraciones directas de Kerem solo alimenta la especulación y el debate. En definitiva, este secreto de amor que Ande supuestamente reveló es un tema complejo y lleno de matices. No se trata solo de un chisme más del mundo del espectáculo. Es una reflexión sobre el amor, sobre la aceptación, y sobre la importancia de ser auténticos en nuestras relaciones. Es una invitación a reflexionar sobre lo que realmente buscamos en el amor, y sobre cómo podemos construir relaciones más saludables y duraderas.
La respuesta de Ande nos invita a cuestionar nuestras propias expectativas y a analizar si realmente estamos aceptando a la otra persona tal y como es, o si estamos intentando cambiarla para que se ajuste a nuestros ideales. Nos recuerda que el amor verdadero no es solo pasión y romanticismo, sino también compañerismo, apoyo, respeto y sobre todo, aceptación incondicional. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué interpretaron de las palabras de Ande? ¿Creen que realmente estaba revelando un secreto de amor? ¿O simplemente se trató de una respuesta diplomática y bien pensada? ¿Creen que existe una posibilidad de reconciliación? ¿O creen que la relación con Kerem es un capítulo cerrado en la vida de Ande? ¿Creen que Kerem también piensa en esos términos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Compartan sus teorías, sus reflexiones y sus puntos de vista. Recuerden que el mundo del entretenimiento siempre está lleno de sorpresas, y que cada día surge una nueva noticia, un nuevo rumor o una nueva teoría. Y como siempre estaremos aquí para analizarlo y para compartir con ustedes nuestras opiniones. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Analizar estas situaciones es súper divertido y siempre nos deja pensando. Es fascinante ver cómo los actores y actrices, a través de sus palabras y acciones, nos invitan a reflexionar sobre temas tan importantes como el amor, la amistad, la familia y la vida en general. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, y con todos los que estén interesados en el mundo de las telenovelas y el entretenimiento. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y a que cada vez más personas puedan disfrutar de este contenido. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y estén atentos a más contenido interesante. Recuerden que subo vídeos semanalmente sobre todo lo que nos apasiona. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.